Pues como acostumbramos, pues seguimos ahí en el estudio de Santiago. Vamos ahí en el capítulo 4. Entonces, pues si me acompañan los hermanos en la palabra. Amén, hermanos. Amén. Bueno. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén, hermanos. Entonces, pues lo que venimos ahí, si quiere volvámonos allá al versículo 1, donde dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí Santiago está siendo como muy, digámoslo, muy extremista, ¿sí? Porque está diciendo guerras, ¿sí? Pero pareciera que esas guerras es que ellos están teniendo unos pleitos entre ellos mismos, ahí en Santiago. Como lo estábamos estudiando con el hermano Héctor, ahí en el capítulo 14, en el capítulo 3, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Parecía que ellos al momento de querer ser maestros, entre ellos mismos estaban queriendo tener como celos entre ellos mismos, ¿sí? Y estaban empezando a tener pleitos y guerras, ¿sí? Que lo está diciendo Santiago. Y a veces eso puede pasar, hermanos, como lo decía el hermano Héctor. Pueda que uno vaya caminando con el Señor, ¿sí? Pero uno va empezando a ver a un hermano que va creciendo, el Señor lo va utilizando, y empiezan a haber esos conflictos, esos pleitos entre ellos. O sea, hay como una cierta envidia, que ahorita lo va a hablar Santiago, ¿sí? Un cierto envanecimiento de uno mismo. Pero esas son pasiones que nosotros tenemos dentro, y esas pasiones son del mundo, ¿sí? Como ahorita lo vamos a ver. Son pasiones que combaten dentro de nosotros, que ya no deberían estar entre nosotros, porque nosotros ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Y eso es lo que está queriendo ahí decir Santiago. Ellos están teniendo unos pleitos, ¿sí? Unas guerras entre ellos mismos, ¿sí? Y uno a veces se deja llevar por esas pasiones que uno, en el momento de esas circunstancias, uno se deja llevar por esas pasiones, y uno empieza a ofender a los hermanos, como estábamos viendo en el capítulo 3, cuando ellos se decían ser maestros, ¿sí? Y que ellos él decía que podíamos ofender nosotros, ¿sí? Pero el que no ofende, ese es perfecto, ¿sí? Lo veíamos ahí en el capítulo 3. Me da curiosidad que el mismo Pablo, o sea, ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 22.
ahí empieza a decir, huye también de las pasiones juveniles. Y eso parecía que fuera una pasión juvenil, porque esos son de niños. Yo a veces veo a mi hija que cuando, ahorita por ejemplo que tengo a Isabela, ¿sí? Yo empiezo a jugar con Sara, Isabela quiere decir, le dan unos ciertos celos, y a veces eso es de niños, ¿sí? Y a veces nosotros somos así. O sea, hay otro que está empezando y él también es, ahí empiezan a ver esas vanidades, esos celos, esas contiendas, y esas son pasiones juveniles, ¿sí? Pero mire lo que le dice ahí Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. O sea, no es solo pasiones juveniles de un joven de que, bueno, por ejemplo, de tener relaciones o, ¿sí? Sino es pasiones de eso, de no dejarse controlar, ¿sí? Por las pasiones que uno puede tener dentro, ¿sí? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Porque parecía que en Santiago estos hermanos parecía que no tuvieran amor, ¿sí? Por los otros hermanos. Como estábamos viendo, ellos estaban siendo parciales, primeramente con unos hermanos por ser pobres, ¿sí? Después entre ellos se estaban teniendo como unos pleitos y eso, ¿sí? Y se decían ser maestros. Y hay que hacer la paz, o sea, como les dice, en amor y paz, ¿sí? Porque eso fueron las enseñanzas del mismo Señor Jesús, ¿sí? O sea, las mismas enseñanzas del Señor Jesús decía, como lo leíamos la otra vez, Él decía, a mí, o sea, yo amo a mi esposa y amo eso, ¿sí? Pero por eso, ¿qué tengo que hacer ahí yo? Nada, ¿sí? En cambio, si amo a un hombre que es mi enemigo, ahí sí estoy siendo perfecto, ¿sí? Para el Señor. Entonces, busque la paz, o sea, y ellos estaban teniendo conflictos entre ellos mismos, ¿sí? Entonces, volvamos allá a Santiago. Amén, hermanos. Amén. Codiciáis y no tenéis. Matáis, ese matáis puede ser no matáis, el de, o sea, asesinar, ¿sí? Quitar vida. Exacto, quitar la vida. Sino como lo decía el Señor Jesús, como le leíamos la otra vez. Es alguien que empieza a tener conflicto con algún hermano y le empieza a decir mentiroso, fatuo, ¿sí? Ya ese es considerado como un asesino, ¿sí? Porque en su corazón ya asesinó al hermano. Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no tienen eso lo que desean? Porque no piden, ¿sí? En vez de nosotros pedirlo, o sea, ver que el hermano y nosotros empezar a nosotros, el Señor qué propósito tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, porque a veces eso suele pasar, a veces yo quiero ser como tal hermano, ¿sí? O empiezo a ver el hermano que está siendo utilizado, yo quiero ser como él, ¿sí? Pero realmente el Señor, cada uno nos llamó para un propósito, ¿sí? No todos pueden ser ojos, no todos pueden ser boca, ¿sí? Pero el Señor nos llamó para cada uno por un propósito, sino que no pedimos. No pedimos en cuanto a eso. Y ahí me hace acordar mucho ahí la parábola del hijo pródigo. Si quiero leámoslo ahí en Lucas 15. Lucas 15. Ahí se me perdió. 15 a 11. Ah, listo, ya. Gracias. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, y una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes.
viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero ahí es donde empezamos, o sea, lo que empezamos a ver. Y el hijo de él le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se ha perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero ahí empezamos a ver: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó. Y así podemos nosotros empezar a ver. O sea, el hermano le estaban dando cosas, ¿sí? Y él se enojó, ¿sí? Porque a él le estaban dando, pero a él va a empezar a decir por qué él se enojó. ¿En cuál íbamos? 29. Más se respondió. No. 28. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años, y así nosotros podemos ser. He aquí tantos años yo he servido al Señor, y que ¿sí? Este hermanito está subiendo, y ¿sí? Yo tantos años, y así nosotros podemos ser. Te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Y empezamos a ver al hermano, y no nos empezamos a ver nosotros. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero ¿por qué él estaba diciendo eso? Porque él estaba con su padre y él estaba sirviendo, pero él no pedía, ¿sí? El padre se lo pudo haber dado, pero él no lo pedía, ¿sí? Él se llenó de celos, de envidias, como veíamos ahí en Santiago. Se llenaban de envidias, ¿sí? Peleaban y eso, pero no lo pedían. Fue porque él no lo estaba pidiendo, ¿sí? Y así nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Podemos estar viendo al hermano, nos llenamos de envidias, nos llenamos, ¿sí? De celos, pero es porque nosotros a veces no pedimos y lo tenemos, ¿sí? No estamos con el Señor, ¿sí? Sigamos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, ¿sí? Y así nosotros todas las cosas nosotros las podemos dar porque estamos con el Padre. Pues que lo que pasa es que a veces no se las pedimos, ¿sí? O sea, no se las pedimos a Él, ¿sí? Y es por eso que a veces no lo tenemos, pero porque no le pedimos al Señor, ¿sí? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Eso antes a nosotros nos debería alegrar cuando un hermano está creciendo, ¿sí? Porque por él nosotros estamos viendo a Cristo cómo está trabajando en él, y podemos ver al mismo Cristo, y podemos nosotros mismos ser edificados. Es que a veces
a veces pareciera que fuera, y siempre ha pasado, a veces pareciera, pasó en Corintios, pareciera que fuera algo independiente, ministerios independientes, y eso pasó en Corintios. Apolos, algunos creían que era Apolos, otros de Pablo, ¿sí? Pero no, ciertamente todos, ni Apolos ni Pablo, murieron por ellos, ni fueron bautizados por Apolos y Pablo, ¿sí? Eso fueron unidos, fueron un ministerio que unidos juntamente se complementaban y podían crecer juntamente. Y eso lo dice ahí en Efesios 4, si quiere vayamos allá a Efesios 4. Sí, porque a veces parecía que fuera nomás, digamos, Cristian. Cristian está siendo edificado, pero no es Cristian, es toda la iglesia que está siendo edificada porque el hermano está creciendo, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces dice ahí en el capítulo 4 de Efesios, desde el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. O sea, con toda humildad y mansedumbre. Es que eso es lo que a veces nos hace falta, humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El mismo amor que estaba diciendo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Solicitados en guardar, es que es una solicitud, guardar la unidad, ¿sí? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, lo que decía 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, en el vínculo de la paz. Pero a veces nosotros no hacemos eso, no hacemos un vínculo en amor con el vínculo de la paz. Un cuerpo, somos un cuerpo, no somos miembros, aparte, somos uno solo. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada gracia. Ahí es donde viene la gracia. O sea, cada uno nos fue dada una gracia, ¿sí? Conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Cristo nos dio a cada uno una gracia, ¿sí? No podemos estarnos peleando porque tal hermanito tiene y otro hermano no, ¿sí? Como les estaba pasando ahí en Santiago, ¿sí? Que estaban teniendo celos. Cada uno. Y es bonito porque ciertamente a mí me parece muy bonito que el Señor diga, yo estás conmigo y yo tengo un propósito para ti. Uno solo para ti, ¿sí? O sea, sí, eso es muy bonito porque parecía que el Señor se interesara por uno, ¿sí? O sea, por ejemplo, el Señor tiene un propósito para mí, ¿sí? Y solo es para mí, ¿sí? Ya depende de mí, pues, que yo quiera cumplir ese propósito. Y eso es muy bonito porque Él es como en Narnia. Yo no me acuerdo si hay en Narnia, por ejemplo, cuando... No me acuerdo el nombre de la chica que quería ser como la hermana, ¿sí? Porque quería... Lucy, eso. Quería ser como Lucy y se veía al espejo y quería ser como ella, ¿sí? Pero entonces el león le dice, pero acaso, o sea, tú no debes ser como tu hermana. Tú fuiste el que, por ti fue que nosotros fuimos a Narnia, por ti fue que sí. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja con cada uno conforme como Él quiere, ¿sí? A cada uno nos da conforme a la gracia que Él nos da, ¿sí? Lo que pasa es que esa gracia la tenemos que unificar todos, para cada uno ser, ¿sí? Ir construyendo pues lo que el Señor quiera con su iglesia. Amén, hermanos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y ahí, bueno, ahí empieza a decir que a unos constituyó apóstoles, ¿sí? Pero entonces es eso, o sea, ellos tenían celos, y a veces nos puede pasar eso a nosotros, muy dentro en el corazón, uno puede decir que no, pero muy dentro en el corazón eso puede ocurrir, ¿sí? Y eso es del mundo, eso no es de Cristo, y nosotros ya no somos del mundo, no somos del mundo, ¿sí? Vamos otra vez ahí a Santiago. Vamos ahí en el 3. Pedís y no recibís. A veces pedimos pero no recibimos. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces pedimos pero todo gira alrededor de nosotros, ¿sí? A veces todo gira en que, Señor, yo quiero, Señor, hazme, sí, pero todo gira alrededor mío y no es como el Señor dejó ese modelo que todo el mundo sabemos. Aquí lo hemos estudiado harto con Pablo, lo del Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ahí sí, danos el pan de cada día, ¿sí? Primero, Señor, haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad por encima de lo que yo pueda, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Haz tu voluntad en mi hogar. Venga tu reino a mi hogar. Eso va primero, ¿sí? Preguntarle al Señor, pero a veces nosotros somos envidiosos, ¿sí? Siempre me acuerdo de este libro cuando hablo de A.W. Tozer, En búsqueda del Señor, que él dice que el Señor rompió el velo y ya nosotros podemos tener comunión con Él. Lo que pasa es que a veces nuestra vida con el Señor no deja tener esa comunión, porque a veces nos gira en torno solo de nosotros, ¿sí? Y no gira en lo que nosotros queremos del Señor, ¿sí? Más o menos dice eso el libro. Vamos allá a Isaías 58, que es más o menos con lo que está girando en torno al tema que viene desarrollándose en Santiago. Desde el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, y así de pronto les estaba pasando, estaban buscando cada día, ¿sí? Y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Sí? Y a veces es eso, por eso no recibimos. Porque buscamos nuestro propio gusto, ¿sí? No el del Señor, ¿sí? Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ellos estaban pidiendo, pues están oprimiendo a los trabajadores, ¿sí? Y a veces, ¿sí? Y por eso el Señor a veces no contesta. Por ejemplo, a ellos de pronto no les estaba contestando, era porque ellos estaban queriendo tener, ¿sí? ¿Quién era el primero? Y eso les pasaba hasta los apóstoles. Señor, Señor, ¿quién de nosotros es el mayor? ¿Sí? ¿De nosotros quién es el mayor? Y es que eso suele suceder, ¿sí? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto.
¿sí? O sea, no tenemos que ayunar como ese día que ellos estaban ayunando, ¿sí? Que estaban oprimiendo a los trabajadores, que eso, pero estaban ayunando, simplemente, ¿sí? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía al hombre su alma y que incliné su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? O sea, sí, eso es más bien, ¿sí? Y a los pobres errantes albergues en la casa. Ah, no, pero ellos antes los estaban, es una parcialidad, ¿no? Los estaban excluyendo. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si quitamos todas esas cosas, ahí sí Dios nos va a escuchar, ¿sí? Porque a veces vamos es con otra intención, ¿sí? Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de las generaciones y generaciones levantadas. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén, hermanos. Entonces, eso era lo que quería decir más o menos Santiago. Santiago es, pero ustedes piden pero no reciben. ¿Por qué? Porque ustedes están pidiendo por algo que, ¿sí? Primero están teniendo contención con los hermanos, ¿sí? Y segundo, ustedes por eso no están recibiendo, porque ustedes están teniendo celos entre ustedes mismos, ¿sí? Volvamos allá a Santiago. Ahí en el versículo 4. Oh almas adúlteras. Uy, qué duro el Señor, cómo nos trata cuando nosotros estamos en el mundo, con las cosas del mundo, porque esto es del mundo, ¿sí? El Señor ahí hace nosotros cuando llegamos al Señor, la iglesia es su esposa, ¿sí? Pero Él empieza a tener comunión con el mundo y está siendo adúltero. ¿Qué es adulterio? Una persona que está en pleno matrimonio y tiene relaciones con otra persona. Eso es adulterio. Entonces esa persona está teniendo comunión con el mundo, ¿sí? Y entonces el Señor le está diciendo, oh almas adúlteras, ¿sí? Porque es que esas pasiones son del mundo, o sea, esas cosas son del mundo, son mente reprobada del mundo. Veámoslo ahí en Romanos 1. A veces ahí en Romanos 1 nosotros como que vemos nomás, digamos, el hecho de, bueno, sí, el Señor los entregó a pasiones desordenadas entre hombres, o sea, la mujer dejó su uso natural, el hombre el uso natural de la mujer, ¿sí? Pero habrá otras cosas ahí. Perdón, ¿Romanos qué? Romanos 1. Leámoslo desde el 21, ¿Qué? versículo 21. Desde el versículo 21.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y a veces a ellos nosotros nos podemos envanecer, ¿no? En nuestros propios razonamientos. Ah, es que yo soy cristiano, yo ya llevo tantos años. Eso es envanecimiento, ¿sí? Nos envanecemos en nosotros mismos, ¿sí? El que mira que sí esté firme, mira que no caiga. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y ahí empezamos a ver eso. Todo esto es del mundo, o sea, eso no debería ser, ¿sí? Todo esto son hombres del mundo, no debería ser de los hijos de Dios que somos nosotros, ¿sí? ¿En cuál íbamos? En el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Soy Señor, o sea, ayúdanos para que nosotros no seamos, sí, porque todo esto son gente del mundo, ¿sí? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese sin misericordia me hace acordar también cuando estaban siendo parciales, que él decía que ellos tenían que tener misericordia, ¿sí? Quienes habiendo entendido el juicio del Dios, que los practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén, hermanos, todas estas cosas son del mundo. Nosotros no debemos, ¿sí? El libro de Watchmani, el hombre cristiano, la vida cristiana normal de Watchmani, él dice que primeramente la sangre, o sea, hay pecados y pecados, ¿sí? Los pecados, nosotros somos perdonados por medio de la sangre de Cristo, ¿sí? Pero viene un pecado, ¿sí? Que ese es como la naturaleza con la que nosotros venimos, que es el pecado. Y ese pecado nosotros lo tenemos que crucificar. No, ya está crucificado con Cristo, ¿sí? Y nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Ahora nuevas criaturas somos, ahora somos de Cristo, ¿sí? Ya no debería estar pasando esto, ahora somos de Cristo. Amén, hermanos. Pero pareciera que a ellos no. En Santiago pareciera que todavía estuvieran en el mundo y nosotros no deberíamos estar en el mundo, ¿sí? Volvamos allá a Santiago. ¿No sabe, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos allá, Corintios 6.
Primera de Corintios, perdón. Me parece algo ahí interesante. 6. Primera de Corintios. Capítulo 6. Bueno, leámoslo desde el versículo 1. Porque ahí empieza a hablar precisamente más o menos de lo que estaba pasando en Santiago. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, ahí estaban, ¿osa alguien cuando tiene algo contra otro? Y ahí empieza a decir, ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No saben que nosotros vamos a juzgar al mundo? ¿Sí? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si nosotros vamos a juzgar el mundo y nosotros entre nosotros tenemos pleitos, somos unos jueces injustos, o sea, ¿sí? No somos unos jueces que no deberían juzgar, ¿sí? Porque no, si con estas cosas pequeñas, ¿cómo vamos a juzgar las cosas del mundo? ¿Sí? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hasta los ángeles vamos a juzgar. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Sí? Y ellos estaban teniendo pleitos, o sea, a tal punto que Santiago está siendo en cierta forma exagerado, teniendo guerras, ¿sí? Y pleitos entre ellos. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Uy, ante los incrédulos estaban dando hasta cuenta. Y a veces puede hasta los incrédulos darse cuenta que nosotros nos peleamos entre nosotros. Estaban llevando el caso a los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio. O sea, ante nosotros cometemos el agravio. Y defraudáis. Y esto a los hermanos. Y esto antes hasta los hermanos defraudamos. ¿Sí? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí empieza a decir otra vez como lo que decía en Romanos 1, ¿no? Es que esto es del mundo, esto no debería pasar en nosotros. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, ¿sí? Eso de pronto éramos nosotros, pero eso era antes. Sí, eso era antes, ahora no deberíamos ser eso. Mas ya habéis sido lavados, ya somos lavados por Cristo, ¿sí? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es que ese sí, o sea, todas me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de mi enojo, de mis celos, ¿sí? De mi avaricia. Yo no me voy a dejar dominar de eso, ¿sí? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas.
pero tanto el uno como en el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros? ¿Sí? Somos miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Oh almas adúlteras, ¿sí? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo peca. Amén, hermanos. O sea, y ahí lo dice la fornicación, pero como lo está hablando Santiago en un contexto espiritual, también yo lo puedo hablar de un contexto espiritual. Podemos adulterar nosotros con nuestros propios cuerpos, ¿sí? Porque estamos en las cosas del mundo, ¿sí? Como piensa el mundo. Amén, hermanos. Volvamos allá a Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y el Señor es un Dios celoso, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando en la época de Moisés hicieron el becerro de oro, ¿sí? Dios es un Dios celoso. ¿No sabéis que nosotros nos unimos a Dios? O sea, ¿sí? Como lo leímos ahorita en Corintios. Dios ama a su esposa, ¿sí? Amén. Él la ama y por eso Él la cela, ¿sí? Él cela a su esposa, ¿sí? Y Él cela a sus hijos. Es como, por ejemplo, a mí, bueno, no sé, ahorita mis hijas están chiquitas, pero por ejemplo, si llega un Atarbán o alguien así, pues yo voy a tener celos de mis hijas porque yo las amo, ¿sí? Así es el mismo Señor, ¿sí? Él tiene celos de nosotros. Amén, hermanos. Sigamos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y ellos están teniendo soberbia. Y da gracias a los humildes. Tanto que, por ejemplo, cuando los apóstoles les estaba diciendo que quién era mayor de ellos, entonces Él trajo a un niño, el que cualquiera que se hiciere como este niño, será grande en el reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es alguien humilde, ¿sí? Es alguien que, ¿sí? ¿Y cuál vamos? Y da gracia a los humildes, ¿sí? Un niño es humilde, es alguien que, ¿sí? Pero también el Señor dice, pero ahí mismo sigue diciendo, pero cualquiera que haga cualquier cosa contra alguno de mis pequeños, es mejor que, ¿sí? Porque el Señor a sus hijos los cela y Él los cuida, ¿sí? Y nosotros también, como Él los cela, deberíamos tener amor con nuestros hermanos y cuidarlos. Amén, hermanos. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que resistir, ¿sí? Si no podemos, así como estamos, huye de las pasiones juveniles, huyamos de eso, preferimos huir antes de caer, ¿sí? Pero pues hay que, sí, para que el diablo huya, o sea, sí, porque no podemos a veces quedarnos en esas pasiones, ¿sí? Porque son pasiones. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que acercarnos a Dios, ¿sí? Y Él nos va a limpiar, ¿sí? Tenía 3 versículos, el primero es en Salmo 51.
desde el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, o sea, le estaba pidiendo al Señor, nosotros nos podemos acercar a Dios y Él nos va a lavar, nos va a limpiar, ¿sí? Láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeldías, hay que reconocerlo, nosotros somos así, pero si nos acercamos a Dios, Él nos va a lavar, ¿sí? Y mi pecado está delante de ti. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y hecho de lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y mi pecado me concibió mi madre. Sí, Él está, y nosotros también, ¿sí? Nacimos en Adán, pero ahora ya estamos en Cristo y debemos acercarnos a Cristo, ¿sí? He aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor. Y nosotros le podemos pedir, purifícame, Señor, ¿sí? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? O sea, podemos limpiar nuestras manos, nuestro corazón, ¿sí? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ahora nosotros tenemos un espíritu que mora en nosotros. Vuélveme en gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén, hermanos. Entonces ahí podemos ver, nosotros le podemos pedir al Señor, acercarnos al Señor y Él nos va a limpiar, ¿sí? Entonces podemos pedirle. La otra, ahí vamos allá, primera de Juan. En el capítulo 1, que eso lo vimos cuando estábamos viendo, pues con el hermano Pablo estábamos viéndole el estudio de Juan, de la carta de Juan. Desde el versículo 7, en el versículo 7. Hermano, desde el versículo 7 se llama: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el siempre. O sea, ahora es por la palabra. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Espera, porque creo que me equivoqué. Y anda en tinieblas, porque las tinieblas han pasado. Os escribo, hijitos, porque vuestros pecados han sido... os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea, la palabra, ahora es por la palabra que debe permanecer en nosotros y nosotros vamos a vencer todas esas cosas, ¿sí?
permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. O sea, por la palabra nosotros también podemos acercarnos a Dios. Si esa palabra permanece en nosotros, ¿sí? Podemos vencer las cosas del mundo. Amén, hermanos. Y vamos a Efesios 5. En el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Parecía que no estoy hablando de eso, pero así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, santificándola. Cristo la santificó por medio de que, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Ahí está diciendo ahora por la palabra, ¿sí? Cristo nos purifica a nosotros también por la palabra. Hay que acercarse nosotros a Cristo, orarle, pedirle a Cristo que nos purifique como estamos viendo en Salmos, pero también por medio de la palabra, ¿sí? A fin de presentársela a sí mismo, ¿sí? Es la novia, es su iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, bueno, ahí empieza a hablar de los maridos, pero así también Cristo, o sea, con su esposa, Él nos lava por medio de la palabra, ¿sí? Entonces eso también ahora, primero por acercándonos a Cristo, pedirle a Cristo, reconocer nuestro pecado y por medio de la palabra. Volvamos ahí a Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará. Ahí en el versículo 8 vamos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Amén, hermanos. Entonces empezamos a ver cómo Santiago estaba viendo como unas ciertas riñas que estaban ahí entre los hermanos, y eso no es de hermanos, ¿sí? Eso es del mundo, ¿sí? Son cosas que piensan en el mundo, ¿sí? Son cosas que pasan en el mundo. Él habla ahí de guerras, y eso, por ejemplo, uno, como la otra vez le estaba diciendo, eso uno ve las guerras y eso son puras pasiones, ¿sí? Empiezan a utilizar la lengua, empiezan a utilizar otras cosas, y eso es del mundo, no debe pasar aquí en los hijos de Cristo. Amén, hermanos. Entonces pues oremos. Señor, muchísimas gracias, Señor. Señor, muchísimas gracias porque tú nos das tu palabra, Señor, para corregirnos, Señor, para instruirnos, Señor. Tú sabes, Señor, que hay dentro de nosotros, Señor. Tú sabes que hasta el último pelo, Señor, cuando se cae, Señor. Tú tienes el control de nosotros, tú lo sabes todo, Señor. Señor, y por eso te pedimos perdón, Señor, si dentro de nosotros hemos tenido celos, contiendas, Señor. Si dentro de nosotros hemos tenido, Señor, un egocentrismo en nosotros mismos, Señor. Señor, límpianos así como decía el salmista, Señor.
Haznos más limpio que la nieve, Señor. Sí, Señor. También límpianos por tu palabra, Señor. Sí, Señor. Limpia nuestros corazones, nuestras manos, Señor. Sí, Señor. Señor, pues, como tú eres el Señor de la iglesia, Señor, a ti te queremos. Señor, a ti te queremos, Señor, que tú estés feliz con nosotros, Señor, por lo que ves en nosotros, Señor. A ti te queremos agradar, Señor. No queremos agradar a otros dioses, Señor. No queremos agradar a otros señores, Señor, sino solo a ti, Señor. Señor, muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.